David Vicario, delegado del periódico El Mundo en Extremadura. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos, ¿por cuánto tiempo consigue el señor Gallardo retirar el acta de diputado, aunque todavía no ha jurado el cargo? Ojo, luego ya veremos a ver qué consecuencias tiene todo esto. ¿Por cuánto tiempo respecto a la publicación del auto de apertura de juicio oral de la jueza? 20 horas exactas. O sea que él retira su acta de diputado de la Asamblea de Extremadura y la jueza 20 horas después es cuando decide anunciar la apertura de juicio, dictar ese auto de juicio oral contra él, Gallardo, y contra el hermano de Sánchez, entre otros. No quiero ser muy farragoso, sí, pero voy a intentar explicarlo lo más nítido posible. Lo que tiene él ahora mismo es la credencial de la Junta Electoral de Zona, que quien remite a la presidencia de la Asamblea de Extremadura, que ha dimitido, acuse de recibo de que ha dimitido una diputada regional, de que los 4 siguientes en la lista han renunciado ante notario a recoger el acta y que por el orden de la lista le toca a Miguel Ángel Gallardo. Eso es lo que comunica ayer a las 13:19, si mi memoria no me falla, tengo el documento, a la presidencia de la Junta de Extremadura. Con esa notificación, que es la credencial, y ahí se abre el debate jurídico, podemos concluir que Miguel Ángel Gallardo ya es diputado, porque a renglón seguido, exactamente 32 minutos después de dar trámite a la Asamblea, de recepcionar esa comunicación de la Junta Electoral de Zona, Miguel Ángel Gallardo remite a la mesa de la Asamblea su intención de adscribirse al grupo parlamentario del Partido Socialista. Esos son los únicos 2 documentos, más un tercero que ya sabemos que ocurrió el martes con la dimisión de la diputada regional. Esos son los únicos 2 documentos que existen en la Asamblea de Extremadura. Y por lo tanto, no sabemos, porque ahora vamos al estatuto de la Asamblea de Extremadura, al reglamento, que dice, y lo digo rápidamente, 4 cosas para que una persona sea diputado. 1, que tenga precisamente esa credencial, que la tiene. 2, que haga la declaración de bienes, que no la tiene, que no la ha hecho. 3, que haga la declaración de incompatibilidades, que tampoco la ha hecho. Y 4, que jure o prometa el acta de diputado, que eso va a ocurrir sí o sí el próximo jueves. Todas a la vez, las 4. Y de momento que sepamos tiene una, que es la credencial. Esto abre un amplio debate, yo no soy experto. Hemos tocado desde el periódico hasta fuentes del Tribunal Supremo, fuentes precisamente de la Asamblea de Extremadura. Vienen a concluir que solo con esa credencial sí sería o sí le serviría para que la causa judicial fuera al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pero yo te armo o te digo legalmente el proceso y ahora el debate está abierto. Claro. Y va a dar va a dar mucho de sí esta semana, No, y luego hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. El hecho de que el propio tribunal acepte toda la causa o parte de la misma, ¿verdad? Si es que al final se envía por parte de la juez, le envían todo el caso, para que sea el Tribunal Superior el que haga el juicio oral a todos los procesados. Y a lo mejor considera la jueza que se queda con una parte. Dice, me quedo con aquellos que no son aforados. Este señor, bueno, pues es diputado y que sea juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero el hermano de Sánchez se le juzga en el juzgado de instrucción correspondiente de Badajoz, ¿no? Eso, yo insisto, no soy un experto legal, pero quizás pudiera ocurrir si Miguel Ángel Gallardo no fuera una pieza fundamental en la causa. Pero es que la jueza lo señala en estos momentos como el principal responsable. Lo habéis dicho antes en el extraordinario programa que estáis teniendo, analizándolo desde todos los puntos de vista. Es que él es la persona, por cierto, por primera vez en el auto, yo lo había insinuado antes en algunos, y yo os he hablado de eso varias veces. Por primera vez en el auto nombra con nombres y apellidos a Pedro Sánchez. Y dice que fue, que no podía ser de otra forma y que fue influyente para el proceso, por sus contactos en la provincia de Badajoz. Ya acordaros que yo os lo expliqué en su día. Por primera vez estamos ante la jueza Beatriz Viedma. En un auto recoge el nombre de Pedro Sánchez, y yo os he hablado muchas veces de esa X
del caso, porque si David Sánchez vivía en San Petersburgo, si desde allí dice él que por Google encontró la oferta de empleo, si no había pisado en su vida Badajoz, esto lo pone la jueza hoy, ¿eh? Claro. No tenía contactos en Badajoz. Y la jueza concluye, y en los correos ya de los propios directores de los conservatorios, era un clamor semanas antes de que saliera el concurso, y las bases del concurso era un clamor en Diputación de que el puesto estaba hecho ad hoc, no lo digo yo, lo dice la jueza, para David Sánchez. ¿Quién desde Badajoz, sin conocer a este hombre, supuestamente diseñó la plaza? Y os digo una cosa más, un dato más, y ya lo he dicho en este programa. En la última testifical, el portavoz del Partido Socialista en la ciudad de Badajoz, que también está imputado, por cierto, porque también está en la Diputación de Badajoz como alto cargo, dijo que en 2017, en uno de los mítines del proceso de primarias, Pedro Sánchez le dijo a él, después de un mítin, que su hermano era músico. Eso lo ha dicho este cargo socialista del PSOE en Badajoz, máximo cargo, hasta la fecha, en sede judicial, ante Beatriz Viesma. Y por eso la jueza lo coloca hoy en el auto. Claro. O sea, lo que pasa es que la jueza termina hoy su trabajo, o esta mañana ha terminado su trabajo, teóricamente. Y ahora van a ser ya los tribunales, sí, o bien el TSJ, casi con toda seguridad, o la audiencia provincial, que yo creo que no, la que debería de tirar de ese hilo, si logran tirar de ese hilo. Oye, David, una cosa más, pero que es muy importante, lo hemos comentado anteriormente y además hay algún precedente, el caso Baltar, aquel que era diputado o senador del Partido Popular, ¿senador o diputado? No me acuerdo, bueno, creo que era senador. Baltar, orense. Y este señor, siendo diputado y eso, él es juzgado por un delito de tráfico. Concretamente, tráfico, me lo recuerdo. Ocurre en una multa de tráfico, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, y le dice, usted no puede, en fin, valerse del privilegio del aforamiento porque esto no tiene nada que ver con su labor de diputado. Usted ha cometido una infracción penal por llevar el coche a 200 o lo que fuera. Bueno, la causa que se ha instruido es al margen de la etapa en la que este señor era diputado. Este señor es diputado teóricamente desde hace unas horas, pero toda la instrucción que ha concluido con la apertura de juicio oral para Miguel Ángel Gallardo, él no era diputado de la Asamblea de Extremadura. Por tanto, ese mismo tribunal puede decir, oiga, usted no puede aforarse porque todo lo que se le ha investigado es por ser el presidente de la Diputación de Badajoz. Y usted no era diputado, no pertenecía a esta Cámara. Y además se ha declarado precisamente justo cuando usted por foto finish, usted viene aquí a retirar la credencial de diputado y aparece la apertura de juicio oral contra usted y contra los otros procesados, incluido el hermano de Sánchez. Es un fraude, claro, ese es un dato. Es que es fraude de ley. Es un fraude de ley. Canta desde lejos. Claro, es que es un fraude de ley. Dice, ¿usted por qué se va a aforar? ¿Pero por qué va a tener ese privilegio si usted no era diputado de la Asamblea de Extremadura cuando se instruye este caso? Por ejemplo. Eso se tendrá que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico. Aquí no somos ninguno experto, pero vamos, no sé si lo tendrán claro los señores magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura cuando tengan que decidir sobre esto. Fijaros que yo leyendo hoy el auto de procesamiento, la jueza dice por 2 veces, y me parece que no es casualidad, por 2 veces dice que la causa vaya al juzgado de lo penal de Badajoz. Es decir, en primera instancia, lo dice 2 veces. Expresamente, sí. Expresamente 2 veces. 2 veces en muy pocos folios, porque la verdad es que no es como la de la fiscal, que hizo 125 folios para rebatir el primer auto de procesamiento de la jueza del 28 de mayo, que costaba de 87, y la fiscal, en su auto que se opone, que se puede oponer, evidentemente, 127. Me dicen los expertos que nunca lo habían visto, o sea, que una fiscal o un proceso, el Ministerio Fiscal se puede oponer en 10, 12, 8 folios, y ahí dice no estoy de acuerdo y tal. Más cantidad que el propio auto de procesamiento de la jueza, yo lo dejo, pero insisto en que el dato. Hoy, la jueza Beatriz Viesma, por 2 veces expresamente, cita que el caso se juzgue en el juzgado de lo penal de Badajoz. Yo creo que sabía lo que estaba escribiendo. Sí, está claro. Una cosa más, David, te pregunto por el último recurso que se plantea para antes de que se abra ese juicio oral, sea en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o en ese juzgado de lo penal de Badajoz, es la petición que hace la Fiscalía
a favor de, en fin, de Sánchez, de su hermano, etcétera, etcétera, para que la causa sea archivada. ¿Esto tendrá que, quién lo tiene que dirimir? ¿La Audiencia Provincial de Badajoz? La Audiencia Provincial de Badajoz, pero ya la jueza, yo creo que también poniéndose el parche antes de la orilla, pone: cualquiera de los recursos que se presenten no tiene ningún efecto y que se abra juicio oral. Lo dice también expresamente la jueza. Y aparte, y hasta no ahora, me extraña que el... No, pero digo que hasta ahora esta juez siempre ha conseguido el aval de la Audiencia Provincial de Badajoz. Ha avalado absolutamente todos los pasos que ha dado en esa instrucción. Exactamente. Ha estado apoyado al 100%. Yo os he seguido atentamente. Algunos, como en algunos casos yo, sé que sois pesimistas por el estado de nuestro país y yo puedo agarrar el primero esa bandera, esa pancarta, pero os digo una cosa. En una provincia pequeñita, bueno, es la más grande de España, pero quiero decir, potencialmente sin peso político, como es la de Badajoz, una jueza sola ha sacado adelante y ha logrado sentar en el banquillo al hermano del presidente del gobierno. Y también lanzo un alegato en favor de algunos medios de comunicación que han hecho en estos últimos meses. Yo llevo escribiendo porque vivo aquí varios años de este tema, pero os aseguro que la labor también de algunos medios de comunicación ha sido impecable. Sí, señor. Y entonces dejarme que lance en este último, como si fuera el mío alegato final de este periodo de instrucción, un mensaje de optimismo. Todavía hay gente decente en nuestro país, desde la jurisprudencia hasta periodistas. Hay que decir eso de todavía quedan jueces en Badajoz, como se decía de Berlín, ¿eh? La frase era fantástica y es verdad, define perfectamente la independencia de esos jueces que son capaces de enfrentarse al poder ejecutivo hasta el extremo de decir que usted será poder ejecutivo, gobernante, pero yo le voy a juzgar. Y ha tenido presiones, y todos hemos tenido presiones aquí. Sí, naturalmente, es imaginable. ¿Qué decías, Ignacio? Sí, quería preguntarle a David, ya que estamos hablando de jueces. Los jueces, los 3 jueces de la Sala Penal del Tribunal Superior, a ver cómo lo pregunto, no me gusta poner etiquetas, ¿por dónde respiran? Porque uno de ellos es nombrado por el Parlamento, el propio Parlamento extremeño. Exacto. ¿Tú los conoces? ¿Por dónde? ¿Qué grado de independencia cabe esperar en un caso como este que va a estar bajo una lupa política y mediática importante? ¿Sabéis qué pasa? Yo tiro siempre de un precedente que no sé si lo conocéis, del caso Valdecañas, que quieren derribar también un complejo turístico en una zona privilegiada de Extremadura, bueno, iba a decir casi más cerca de Madrid, por ejemplo, que de Mérida y por supuesto de Badajoz. Pero eso ya está fallado por el Supremo. Claro, pero ahí pero me remonto a eso. Hay algunos jueces en Extremadura y algunos ya están en el Constitucional y es de origen extremeño que aspiran a dar el salto o que han aspirado en la historia o en los últimos años. Yo no digo que no sea, que es legítimo, cada uno en su puesto de trabajo aspira a lo mejor y a ir subiendo, ¿no? ¿Cómo se sube desgraciadamente en este país en el ámbito judicial? A mí lo primero que me dijeron de la juez Beatriz Viedma es que no tenía ningún afán de moverse del juzgado de Badajoz. No tenía ninguna aspiración por escalar puestos en el escalafón jurídico. Desgraciadamente en nuestro país, como sabéis, pues muchas veces se premia no al buen juez, o en otras profesiones, me da igual, sino por tener padrinos, ¿no? Y llevémonos a cualquier aspecto de la vida. Pues bien, algún juez, y voy a ese caso, que dijo no se derriba el complejo de Valdecañas, y lo dijo aquí, y es extremeño, y trabajaba en el TSJ, fue ascendiendo al Supremo, de allí al Constitucional, y ahora lucha y abandera la bandera por derribar Valdecañas. Y es el mismo juez que antes dijo que... Fíjate, No sé si te he podido contestar, salvaguardando la independencia de los jueces. Que yo, dejarme que sea optimista esta noche, pues al menos en algunos sigo creyendo en eso. Pero con ese ejemplo creo que te lo digo todo. Lamentable el papel de esa señoría, lamentable. Que diga ahora todo lo contrario de lo que en su día defendió ahí en Extremadura. Que hablaremos de eso porque el caso todavía está sin concluir por el Tribunal Constitucional. Sí, sí. Es muy importante. Que son miles de millones en juego para las arcas extremeñas, para el turismo. Iros a aquel pueblo que yo he ido varias veces. Sí.
a hacer reportaje, a ver lo que dice la gente del pueblo. Es como la central nuclear de Almaraz. Claro, no quieren que eso se derribe, ni mucho menos. Es que además eso da vida a esa zona y gente que trabaja y vive gracias a ese complejo turístico, está claro. Exactamente. Pues David, aparte que yo, no sé, tú lo has visto, yo he visto fotos y la verdad que son envidiables. Es una zona perfecta. Ahí están las aves, están los animales, ahí no sé qué atentado contra el medio ambiente se ha producido ahí, sinceramente, ¿eh? Hay más aves. Aquello era un estercolero. A mí me han contado las personas mayores del pueblo. Allí es donde se tiraban las lavadoras que ya no se podían usar en los años 70. Y ahora aquello es un vergel, un paraíso y un motor económico de esos pueblos. No se habla tanto de la España despoblada, rural, ¿dónde van los jóvenes? Habría que ir allí a hacer un reportaje. Yo he ido, ¿eh? Pues me alegro mucho. Bueno, David, vicario, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a seguir seguro. Seguimos en contacto. Vamos a seguir seguro que esto sigue. Estamos atentos a las próximas noticias. David Vicario es el corresponsal y delegado del Mundo, en Extremadura. Gracias y buenas noches. Un fuerte abrazo.